Siéntense, por favor. Bien, pues hoy nos va a hacer Gilberto, que ya todos ustedes lo conocen. Él es licenciado en su doctorado en la Universidad Pontificia y le hemos pedido que nos apoye con el tema sobre Halloween. Ya ven que en estos días mucha gente pues, está confundida, ¿verdad? Si se puede celebrar, si no se celebra el Halloween, si no celebrarlo es ser como fanático. Entonces ahorita el padre Gilberto nos va a hacer el favor de ilustrarnos sobre este tema. Procedemos con un fuerte aplauso. Ahora que estaba en la catequesis, les comentaba que realmente cuando uno sale un poquito de su zona de confort es un tanto complicado. Sin embargo, pues es un tema con el que yo personalmente no estoy muy familiarizado. Y entonces cuando estaba pensando en la manera de cómo podría decirlo y ante el tema, el mismo nombre del tema, quiero plantearles lo siguiente. El tema es el Halloween. ¿Debemos o no debemos celebrar? Por tal motivo, primero voy a poner una plataforma en función de lo que la Sagrada Escritura nos dice, de lo que debemos hacer. Después voy a hablar un poquito con esta presentación acerca de qué es el Halloween y al final, juntos, una vez reflexionando la palabra de Dios y lo que vamos a ver aquí, llegaremos a una conclusión. ¿Ok? Para eso me voy a valer en principio del libro de la sabiduría. Quizás convenga decir algunas palabras. Toda la literatura sapiencial, libro de la sabiduría, libro del eclesiástico, libro del eclesiastés, Job, Cantar de los Cantares, viven una misma dinámica, tienen una misma finalidad. Ilustrarnos a todos acerca de lo que Dios quiere del hombre. ¿Cómo? A través de una sabiduría simple y, si queremos llamarla así, coloquial totalmente. Yo me atrevería incluso a decir en algunos momentos que podemos comparar esa sabiduría bíblica con la sabiduría de cualquier pueblo. Ojo, aunque la sabiduría que nosotros podemos tener de manera coloquial no llega a la sabiduría divina, es la sabiduría del pueblo. Y esa sabiduría de lo que nos hablan los libros sapienciales sí es la sabiduría de Dios. Y entonces se va a mover siempre en dos polos. Uno primero, que es generalmente el hombre sabio. ¿Y quién es el hombre sabio? El que escucha la voz de Dios y la pone en práctica en su vida. Y después nos va a hablar del hombre necio. ¿Quién es el hombre necio? El que no escucha la voz de Dios y sigue sus propias apetencias, sigue sus propios conceptos, preceptos y formas de vida. En ese sentido, cuando nosotros queremos movernos en el plano de la sabiduría, estamos encaminados al encuentro con Dios. Cuando nos movemos en el campo de la necedad, estamos encaminados a lo contrario al encuentro con Dios. Vamos a ponerle ahora el encuentro con el enemigo, el encuentro con el diablo, como querramos llamar. Cabe destacar también algo que es muy importante. Toda la literatura sapiencial, definitivo que está enmarcado bajo un tema fundamental que es el tema de la ley, que no vamos a ahondar en ello, pero un hombre sabio es un hombre que vive la ley. Un hombre necio es un hombre que no vive la ley. Bajo esa línea, entonces, el hombre sabio va a tener siempre bendiciones de Dios. Ojo con eso, nos va a ayudar mucho cuando entremos al tema del Halloween. El hombre de Dios obtiene bendiciones de Dios.
que generalmente se van a representar en la Sagrada Escritura bajo 3 características. Una larga vida. 2, riqueza material. Y 3, abundantes hijos. Esas son las bendiciones de Dios. Quizás para que nosotros podamos darnos una idea de esto que les estoy hablando, si ustedes leen el prólogo del libro de Job, lo podrán entender de manera clara. Cuando se nos presenta al justo Job en su libro, ¿cómo se nos presenta? 1, un hombre de vida, de gran vida. 2, un hombre que tiene mucha riqueza, porque nos habla acerca de que tiene mulas, y tiene asnos, y tiene ovejas, y tiene vacas, y tiene. Y 3, ¿qué es lo que le da todo esto? Su obediencia a la ley de Dios. Es decir, es un hombre sabio. A diferencia del hombre necio, el hombre necio, ¿de qué va a carecer? De estas bendiciones. Y otra vez volvemos. Cuando estamos de parte de Dios, seremos bendecidos por Dios. Cuando no estamos de parte de Dios, Dios estará ausente en nuestra vida. Voy a leer ahora algunos versículos del libro de la sabiduría, concretamente del 1:6 al 10. Y dice así: la sabiduría es un espíritu que ama al hombre, pero no deja sin castigo los labios del blasfemo. Ya lo he dicho. Estamos con Dios, Dios nos bendice. Nos ponemos necios, Dios se aparta de nosotros. Y de manera clara dice: pero no deja sin castigo los labios del blasfemo. ¿Qué es blasfemar? Hablar mal de Dios. No está en sintonía con Dios. Que Dios es testigo de nuestros riñones, observando verás nuestro corazón, y oye cuanto dice nuestra lengua, porque el Espíritu del Señor llena la tierra. Y Él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de toda palabra. Nadie, pues, aparte del Señor sus labios, porque el Señor lo tomará en cuenta. Nos queda claro entonces, si estamos de parte de Dios, Dios nos bendice. Voy a leer ahora del mismo libro, del 1 al 12:15. No busquen la muerte con los extraviados en la vida. No se llenen de ruina con las obras de sus manos. Que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se recrea la destrucción de los vivientes. Él todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del Hades sobre la tierra, porque la justicia de Dios es inmortal. Entonces aquí la pregunta que podemos hacernos es: ¿y entonces la muerte qué? Para eso quizás tengamos que recordar el Génesis. Dios creó al hombre para la eternidad. Sin embargo, nuestros primeros padres pecaron. Y al pecar nuestros primeros padres viene una consecuencia. Y la consecuencia fundamental del pecado es la muerte. El libro del Apocalipsis al final nos dice: el último enemigo en ser exterminado será la muerte. Y entonces se nos devolverá lo que se nos fue arrancado. En el paraíso había 2 árboles. Estaba el árbol del bien y del mal, y el árbol de la vida. Dios fue muy claro con Adán y Eva: de todo pueden comer, todo pueden disfrutar, solo una cosa les voy a pedir: de estos árboles que están aquí, no pueden. El hombre dejó de escuchar la voz de Dios. Volvemos a la idea: necedad, me alejo de Dios y escucho lo que yo quiero.
De manera simbólica, el Génesis nos dice, la serpiente, que era el más astuto de los animales, se acercó ¿a quién? A Eva y le dijo, ¿sabes por qué te han dicho que no comas de ese árbol? Porque el día en que comas de él serás como Dios. Y entonces le brillaron los ojos a Eva. Seré como Dios. Y entonces ya no le importó lo que Dios le dijo, le importó lo que ella quería. ¿Qué quería? Ser como Dios. Y entonces comió del fruto. Después llamó a su marido y le dijo, mira, pues no me pasó nada, aquí lo tienes, come tú también. Conocemos a quién le echaron la culpa a Dios, ¿no? La mujer que tú me diste, ya conocemos el argumento. Pero lo importante es que viene un castigo por la desobediencia, por estar apartados de Dios. Ese castigo se llama muerte. Digo esto sobre todo en estos días, lo voy a retomar un poquito quizás al final, está muy cercano tanto a la acción del Halloween, pero peor aún, a una acción como cristiana católica equívoca, la adoración ¿a quién? A la llamada Santa, que de santa no tiene nada y que además es una enemiga. Dice el texto, Apocalipsis, el último enemigo que vencer será la muerte. Entonces es un enemigo. ¿Qué va de la muerte? Que Dios nos creó para la eternidad. La muerte es una consecuencia. Y justamente nuestra historia de salvación tiene como finalidad ¿qué? Pues rescatarnos de la muerte. ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿De qué? De la muerte. Y entonces nosotros estamos llamados siempre a la vida y a la eternidad. Y eso es algo que tenemos que tener muy claro. ¿Para qué? Para que no nos confundamos nunca. Estamos llamados a la eternidad y estamos llamados a la vida. Con eso, para que nos quede claro, el hombre sabio ama a Dios, el hombre necio deja de escuchar la voz de Dios, se escucha a sí mismo, pero entonces vienen consecuencias. Esas consecuencias se llaman castigos. Si te portas mal, te va mal. Si te portas bien, te va bien. Mentalidad total al Nuevo Testamento. Y quizás nos va a ayudar Lucas en el 6:45 a entender cómo es que Jesús quiere ilustrarnos respecto a esto. Entonces, estamos a Lucas 6:45. Dice así: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo de lo malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón siempre hablará su boca. Es de alguna manera la misma idea que hemos escuchado en el libro de la sabiduría. Si nosotros nos llenamos de bondad, y eso es lo que tenemos dentro, ¿de qué vamos a hablar? De bondad. Si estamos llenos de amor, de amor. Si estamos llenos de paz, de paz. Si estamos llenos de tranquilidad, de tranquilidad. Pero si al contrario estamos llenos de maldad, hablaremos de maldad. Si estamos llenos de injusticia, hablaremos de injusticia. Quizás ya en otro sentido, alguien cuando parafraseaba esto me decía, los ojos son el reflejo del alma. Y a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque muchas veces a través de nuestras expresiones mostramos lo que llevamos dentro. Es como cuando llegamos y nos preguntan, ¿cómo te sientes? Muy bien, pues comuníquese, está muy bien. Sí, porque al final del día nuestra expresión también habla de lo que llevamos dentro. Pero atendiendo a la palabra de Dios, vamos a una profundidad mucho más grande. Un hombre que está pensando en cosas malas, ¿de qué va a hablar?
De cosas malas. Un hombre que tiene ocupada su mente en cosas malas, ¿de qué va a hablar? De cosas malas. Un hombre que está constantemente haciendo cosas malas, ¿de qué va a hablar? De cosas malas. Un hombre que está en oración, hablará de Dios. Un hombre que hace cosas buenas, hablará de Dios. Un hombre que está de manera constante en la presencia de Dios en su vida, buscándola, pues eso es lo que va a hacer. Hablar de Dios en su vida. ¿Por qué es importante esto? Antes de entrar al tema, justamente de Halloween, me han preguntado muchas veces, Padre, ¿usted cree en los fantasmas? Y que se me subió el muerto, y que se me... Siempre he dicho con mucho respeto, yo no creo, porque nunca he tenido una experiencia de ello. Y respeto si alguien cree, porque a lo mejor ha tenido una experiencia de ello. Pero creo también que tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si usted es muy supersticioso y se va a ver todas las películas de terror al cine, se le va a convertir en un problema en su vida. Porque si sabe decir que le afecta y encima está en contacto con eso, ¿qué va a pasar? Pues se va a traumatizar y después va a sentir todo eso que dice sentir, que le hablan voces, que ve cosas en la ventana y que se le sube el muerto. Dicho sea de paso, y esto es algo verídico, yo alguna vez sentí eso de la subida del muerto, pero fui al médico, específicamente con un psiquiatra, porque tenía problemas con el sueño, y me decía eso, que eso, lo que nosotros llamamos que se te sube el muerto, es un problema del sueño, que es una lucha entre el inconsciente y el subconsciente, entre que quiero despertar y no quiero despertar, y es una sensación muy desagradable, pero que tiene que ver con un trastorno del sueño. Pero nosotros inmediatamente decimos, es que se me subió el muerto. Ahora sí, vamos a leer algo más en Corintios para entrar ya directamente con esta presentación. Voy a leer 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Despierten como vivientes y no pequen, que hay entre vosotros quienes desconocen a Dios, para vergüenza de ustedes se los diga. Es decir, que también muchas veces las malas compañías que hacen, que nos llevan al mal. Todo eso para decir, por ejemplo, pensando en la Ouija, ¿cómo se hace? A través de malas compañías, que nos empiezan a decir, vamos a jugar, vamos a hacerlo y demás, y lo que estamos buscando, ¿qué es? El mal. Y al final, ¿qué vamos a encontrar? El mal. Vamos a encontrar lo que buscamos, ¿no? Entonces, teniendo esta plataforma, quizás voy a rescatar 3 ideas. La primera de ellas, nuevamente, el libro de la sabiduría nos dice hay bondad y maldad. La bondad se llama sabiduría. La verdad, el hombre bueno busca a Dios. El hombre malo se aparta de Dios. Todo acto tiene una consecuencia. Generalmente a esa consecuencia nosotros le llamamos castigo. Pero también todo acto bueno tiene una bendición. En la Sagrada Escritura, los hijos, la riqueza y los años, la abundancia en años, son sentidos de bendición. Escuchamos en Lucas que nosotros hablamos, segundo, de lo que está lleno nuestro corazón. Que si tenemos contacto con lo bueno, vamos a hablar de cosas buenas. Que si tenemos contacto con lo malo, ¿de qué vamos a hablar? De cosas malas. Y tercero, dice la carta a los Corintios, tengan mucho cuidado con quien se juntan, porque puede ser motivo de llevarlos a la perdición. Como ejemplo puesto, muchas veces por encajar dentro de un grupo, por encajar dentro del compañerismo, podemos hacer cosas malas que nos apartan de Dios. En otras palabras, dice San Pablo, todo nos está permitido, pero no todo nos es
lícita. Tenemos que vislumbrar lo que es bueno para nosotros y lo que es malo para nosotros. Okay. El Halloween se celebra la noche del 31 de octubre, o sea, hace que se celebra mañana. Mañana, ya perdí hasta la noción del tiempo. Las tradiciones del Halloween son colocar una calabaza tallada en la puerta, disfrazarse, salir a buscar dulces y jugar con manzanas. Eso es como lo fundamental de esta tradición. La palabra Halloween viene del inglés antiguo. Antiguamente se decía, a ver quién es bueno en el inglés que lo pronuncie, ¿qué quiere decir qué? Alma o espíritu. Es la abreviación de la palabra noche. Por lo tanto, Halloween equivale a decir noche de las almas o noche de los espíritus, aunque se le conoce como la noche de las brujas. Entonces puede ser noche de las almas, noche de los espíritus, y quizás otro término es noche de las brujas. El Halloween tiene sus orígenes muy antiguos. Viene de los celtas y de los romanos. Los celtas eran una tribu del norte de Europa. Existen desde la Edad de Piedra, 1200 años antes de Cristo. Sus sacerdotes, los druidas, adoraban a la naturaleza y creían que los árboles eran sagrados. Los antiguos celtas celebraban una fiesta llamada Samhain y la celebraban más o menos en octubre. Samhain es una palabra celta que significa fin del verano. Los antiguos celtas creían que durante el Samhain los espíritus visitaban este mundo y venían del otro mundo. Mucho ojo con eso. Porque de alguna manera cuando nosotros celebramos, y hablaré solo muy poco del Día de Muertos, pareciera ser que es algo muy parecido a lo que nosotros celebramos. Sin embargo, no es así, porque ellos sí creían venir. Y que entonces al venir los espíritus podían posesionarse de una persona. Y al posesionarse de una persona, pues podían hacer cosas terribles. Los celtas usaban disfraces y máscaras para espantar a los espíritus malignos o para esconderse de ellos. Con una máscara, lo que se evitaba era justamente que el espíritu te poseyera. Al tener una máscara, iban a espantar al espíritu para que no entrara dentro de ti. Por eso hemos seguido disfrazándonos en este Halloween. Esa es la idea fundamental, que los espíritus andan sueltos. Y entonces tú traes un disfraz para que el espíritu no te reconozca y no entre dentro de ti. Esa es como la idea básica. También era costumbre colocar una calabaza tallada en la puerta o la ventana con una vela dentro. La calabaza se usaba para ahuyentar a los espíritus malignos y para recibir a los espíritus de los familiares muertos. Antiguamente, los pobres iban de casa en casa pidiendo comida a cambio de oraciones para las almas de los difuntos. Hoy día la tradición de pedir por las casas la han continuado los niños disfrazados. ¿Qué es lo que se dice? ¿Quién sabe cantar eso? Pero, ¿qué es o qué? ¿Truco o? ¿Travesura o? Ok. La idea era justamente pedir a cambio de ¿qué? De una oración que los espíritus también estuvieran ahuyentados de la persona aquella que daba algo. Era un cambio, un intercambio.
¿De dónde vienen los juegos y los dulces con manzanas? Los juegos con manzanas vienen de los romanos. Los romanos celebraban un festival dedicado a la diosa Pomona. Se celebraba los últimos días de octubre y primeros de noviembre. Era una fiesta que festejaba la cosecha de las manzanas. Los romanos conquistaron a los celtas, Reino Unido, en el año 46 después de Cristo. Como resultado de la dominación de los romanos, la fiesta celta, aquella de la que hemos hablado, se unió obviamente a la romana y se mezclaron. Por eso en Halloween se hacen juegos con manzanas. En ellos se llenan barreños con agua y manzanas que flotan, ahí como lo vemos en la... Ok. Los niños tienen que morderlas y sacarlas en el menor tiempo posible. Al parecer, morder la manzana ha sido siempre el símbolo de buena fortuna. La primera persona en morder una manzana sería la primera en casarse al año siguiente. Por aquí alguien ya está aplaudiendo. La peladura de la manzana sería una adivinación de lo largo que sería su vida. Más macabros, en Escocia se ponen manzanas en las puertas y quien las tocara o tirara en la noche de brujas estaba destinado a morir el año siguiente. Se convirtieron al cristianismo. Los primeros papas querían erradicar las fiestas. Por cuarto, cambiaron la fiesta del San Jaín por la festividad cristiana del Día de Todos los Santos, pasando la fecha del 13 de mayo al 1 de noviembre. En los países de herencia celta, como Irlanda, la fiesta del Halloween se siguió celebrando ahora con la aprobación de la Iglesia. Muchos años después, en el año 840, los irlandeses tuvieron una gran hambruna. Millones de irlandeses emigraron a los Estados Unidos y con ellos llevaron sus fiestas y su cultura. Desde entonces el Halloween se ha ido extendiendo y ahora se celebra en muchas partes del mundo. Así como a grandes rasgos es lo que pude sacar de lo que es el Halloween. Quizás lo importante que decía era que tenemos que ver nosotros mismos bajo una reflexión y después de esta pequeña remembranza histórica que hemos hecho. Uno, ¿nos conviene o no nos conviene celebrar? ¿Por qué? La boca habla de lo que está lleno el corazón. Y entonces, la brujería, la hechicería, la adivinación, las cartas, todo este tipo de cosas que pasan nos apartan de Dios. Por otro lado, generalmente ahora cuando se celebra la fiesta disfrazan los niños de bruja, del diablo, de monstruos y demás. El problema un poquito es que cuando no tenemos un claro conocimiento y una fe firme, es el conflicto. Quizás para quien tiene una fe firme no le va a causar mayor conflicto, pero para quien no la tiene, sí le va a causar. ¿Por qué? Porque el diablo se auxilia de todas estas cosas. ¿Para qué? Para causar maldad en el hombre. Y entonces imagínense, si la mayor aspiración de una niña es vestirse de una bruja, si la mayor aspiración de un niño es vestirse de un diablo, ya estamos mal, porque estamos abriendo la puerta ¿a qué? A la maldad. Y si a eso le agregamos, por ejemplo, ahora que vamos a celebrar la Santonela, que se diga, a ver, cada niño que venga vestido, que investigue el santo al que viene representando, eso también hagamos con el mal, que eso incluso se hace en muchas escuelas. Háblanos de lo que vienes disfrazado. ¿De qué te estás empapando? De la historia del mal.
Y entonces vas entrando en contacto de manera frecuente con el mal. Por otro lado, nosotros hemos llevado estas acciones y estas creencias a grados todavía mayores. ¿Por qué? Porque empezamos a creer en el mal y jugamos con él. Mucho cuidado, mucho cuidado. El que juega con el mal, ¿qué va a pasar? Pues va a caer en el mal. No podemos jugar con él, porque el mal se va a aprovechar totalmente de nosotros y nos puede llevar definitivo a la destrucción. Podemos recordar generalmente cuando surge una película de miedo, de espanto muy fuerte, empieza a haber casos de gente que se suicida, de gente que se siente poseída, de gente que siente que el diablo está en su vida. ¿Por qué? Porque obviamente absorbes esa mala energía, absorbes eso que estás viendo y después ¿a dónde lo llevas? A tu vida. Y entonces una vez que lo llevas a tu vida, ¿cómo lo podemos extirpar? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues seguramente a través de la oración y seguramente a través de un proceso. Pero el miedo y la sensación de que las cosas han estado mal, ¿cómo lo podemos hacer? Si ya lo hemos realizado. Ahora también, mucho cuidado con de alguna manera jugar, que también nos sucede mucho. Jugamos con las cosas diabólicas y después ya no sabemos cómo salir de ese juego. Los mexicanos somos muy dados ahí. Jugamos mucho con ¿qué? Con el mal. Jugamos mucho con el mal. E incluso tenemos frases muy claras para hablar acerca del mal. A mí no me espantan la muerte ni los que la van cargando, por ahí va la cosa. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos mucho control. Y al final del día descubrimos que no es así. Entonces, ante la pregunta fundamental de si nos conviene o no nos conviene, la respuesta es no. No. Porque si nosotros nos inclinamos al mal, ¿qué vamos a recibir? Mal. Tenemos siempre que inclinarnos al bien, para entonces, parte, quizás la iglesia, como ya vimos estos papas, quisieron cambiar toda esta tradición a través de algo que tiene mucho valor para nosotros, que es el Día de Muertos, que definitivo que es una tradición totalmente mexicana, pero es decir, que está presente la iglesia y Jesucristo en ese altar de muerte que ponemos. Sí, la tradición dice que en ese día, ¿qué pasa? Que los espíritus vienen ¿para qué? Para comer aquello que les gustaba. Por eso una ofrenda tiene que de alguna manera tener elementos fundamentales del cristianismo que nos hablen justamente de la presencia. El segundo nivel, el segundo nivel presenta a los humanos a nivel de, bueno, quizás sea a nivel del purgatorio, no, porque el purgatorio sería el tercer nivel, que es el purgatorio, el inframundo, si lo queremos ver así. Pero, ¿qué está presidido? ¿Qué preside toda ofrenda? La cruz. Y es decir, que Jesús ha superado todo lo anterior. En Jesús nosotros encontramos la salvación. Y entonces nuestro altar de muertos tiene como principio la salvación. Todos aquellos que están en el tercer nivel, el nivel del purgatorio, ¿a qué aspiran? Al cielo. Que está representado ¿con qué? Con la cruz, que es Jesucristo. Se ponen algunos elementos, he leído, por ejemplo la flor, que para los aztecas era la vida y que representaba la belleza y demás. Al final, también para nosotros hace una clara referencia ¿a quién? A Jesucristo, como la luz del mundo. Se pone agua, ¿por qué? El agua porque purifica, nos hace referencia al bautismo. Se pone sal del mundo. Entonces, a través de ello
se está prefigurando también a Jesucristo. Entonces, un altar de muertos está de alguna manera totalmente cristianizado, a diferencia de lo que ya hablábamos, que puede ser que nosotros hagamos cualquier otro rito, pero que no tenga ningún signo cristiano. Y entonces sí está totalmente apartado de lo que nosotros creemos. En consecuencia, por tanto, ¿debemos o no debemos celebrar el Halloween? No. En principio, porque ni siquiera es de nuestra cultura. Vimos toda la historia, viene de los celtas, de los romanos, que al final llegó a Estados Unidos y que se ha expandido por todo el mundo. Es algo que nosotros ni siquiera entendemos. Ni siquiera entendemos. No es parte de nuestra cultura. Segundo, porque si nos involucramos con todo lo maligno, con todo lo malo, y que es el caso, vestirnos de brujas, de diablos, de inclinándonos a eso, y al final nos vamos a llenar de cosas malas y de eso va a hablar nuestro corazón. Y tercero, tenemos nuestras propias tradiciones, que entonces debemos vivirlas, y no hay necesidad de andar viviendo tradiciones que nos alejan de Dios, cuando podemos vivir tradiciones totalmente nuestras que nos acercan ¿a quién? A Dios. Dudas. Sí. Bueno, y también lo que usted decía que fue que se trajo los Unidos, claro que de tantos años, pero yo estaba allá, independientemente que es una mercantilización impresionante, pero yo pienso en aquella época que mis niños estaban más chiquitos, viviendo en Estados Unidos, los niños lo hacían por el gusto. Sí, incluso la gente con mucho gusto, claro, era un nivel superior por el trabajo de mi yerno, y la gente con gusto recibía a los niños y les daba dulce, y los niños eran felices con los dulces. Yo no creo que en ese nivel ellos actuaran mal, ni mi hija ni yo, para acompañar a los niños, y era una cuadra, ¿sí? Y yo creo que también en nuestra cultura estos niños que piden, generalmente es gente humilde y que pide dulces, sin llegar, o sea, más allá de lo que nosotros sabemos como adultos que nos puede conducir. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que es labor de nosotros como iglesia, y más como involucrados en la iglesia, no negarle a los niños, si lo queremos llamar así, esa ilusión de salir a pedir dulces, pero que ya dicen ahora vamos a pedir nuestro Halloween, cuando tenemos la propia. Vamos con nuestra calaverita y vamos a pedir eso, y que es mucho más cercano a nosotros, y todavía dar un paso más. ¿Qué y demás cuando podemos hacerlo con algo totalmente nuestro? En este caso, como se nos está instruyendo en la iglesia, de cristianizar, es decir, de llevar los vestidos de algún santo. Por ejemplo, ahora en la parroquia eso es lo que se va a hacer. Los niños van a ir a pedir dulces, pero van a ir a pedir dulces vestidos de santos. Y entonces ya de alguna manera vamos llenándolos de cosas buenas para que el corazón esté lleno de cosas buenas y vayamos acercándonos a Dios. También las escuelas y particulares lo promueven mucho, el Halloween. Claro, porque ahí estamos hablando de una mercadotecnia y de una ganancia económica, pues obviamente muy grande. Digo, poco a poco, de manera muy triste, porque sí puede ser de manera muy triste, estamos cambiando la ofrenda por poner fantasmas en nuestra puerta, y por poner al Frankenstein, y por poner bruja bonita y con una flor de cempasúchil y demás, sino ahora con todo esto que repito, nos aparta de Dios, porque nos está hablando de la maldad. A ver, ¿para qué ponemos una imagen en nuestra casa? Una imagen de Jesús. Para bendecir, una imagen de la Virgen. Para bendecir, una imagen de San Judas, del santo que ustedes quieran. ¿Para qué? Para invocar la bendición. Cosas que nos hablan de maldad. Pues también, ¿qué estamos invocando? La maldad. Es muy simple. Y quizás uno puede decir, no, pero es que no lo estoy pensando. Esa es la astucia del diablo. El diablo entra por lo más simple.
es astuto. Y entonces uno termina diciendo, ¿qué hay de maldad en llenar nuestra casa de brujas, de fantasmas, de Frankenstein y de todo este tipo de cosas si no lo estoy invocando? Conscientemente quizás no, pero inconscientemente lo estás haciendo. Y te pongo el mismo ejemplo. Si pones una imagen de un santo, de la Virgen y del mismo Cristo, es para pedir la bendición de Dios. Si llenas tu casa de todas estas cosas, pues el diablo entra por lo más simple. Por lo más simple. Sí. Si alguien va a hacer una pregunta por el video, ojalá pueda acercarse al micrófono para que se pueda escuchar. Pero bien, para extenderse más, tal y como dice el calendario, que no son esos días de cargo y esas vaciladas, ¿cómo se extendería la persona, ¿verdad? ¿Cómo se platicaría acerca de los días que de veras son el día de todos los santos, etcétera? No hay una plática más amplia acerca de esto. Ok, yo creo que de verdad que cada año se hace un esfuerzo. Cada año se hace un esfuerzo y se le pide a la gente, recuerden que nosotros celebramos el día 1 a todos los santos y el día 2 a todos los fieles difuntos. Es algo que se insiste cada año. Desafortunadamente, y volvemos a lo mismo, la mercadotecnia, y no solo en el caso del Halloween, sino en la misma Navidad, nos va jalando y va rompiendo con nuestras tradiciones. Poner un Santa Claus en Navidad en nuestra casa que poner un nacimiento. Y entonces ya estamos perdiendo porque estamos quitando para nosotros la parte fundamental de lo que es la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, y lo estamos confundiendo con santos. Todos los santos, todos los fieles difuntos, y lo estamos eliminando con una fiesta llamada Halloween. Por eso no debemos celebrarla, porque va incluso contra nuestra tradición. ¿Sí? Sí. Yo tengo adolescentes y por más que se les dice que no se vistan de diarios y todo eso, y les explica que de todas maneras se visten, ¿no? Porque no creen o por ignorancia o lo hacen. Ellos pecan al vestirse así o llamar a alguno de alguna manera por debajo del agua. Yo creo que cuando se hace de una manera consciente y sobre todo cuando hay una mala intención, sí. Y sobre todo cuando ya se tiene edad de reflexión. Porque no tiene conciencia del pecado. Pero ya hay una persona que sabe que no está bien y que sabe que haciendo eso está invocando pues sí, ahí ya pecado, porque como ya decía al principio, nos apartamos de la sabiduría por nuestra necedad. La sabiduría en este caso se dice, no lo vivamos. Mi necedad, ¿qué dice? Sí lo vivo, porque no tiene nada de malo. Volvemos a recordar a San Pablo, ¿todo nos está permitido? Sí. ¿Todo nos es lícito de provecho? No. O sea, el hecho de que todo nos sea permitido no significa que todo lo debamos hacer o que todo nos sea de provecho. Hay cosas que no son de provecho para nuestra vida y que atentan incluso ante Dios. Cosas simples, cosas complicadas. Si alguien dice, ¿una persona puede abortar? La respuesta es sí. ¿Una persona debe abortar? No. Simple. En ese sentido, pero luego se pone que la foto
ya me dio que se siga viendo. Es una tradición. Y en ese sentido, nosotros tenemos también la obligación de preservar nuestras tradiciones. Y siempre, que como les he dicho hace un momento, tengan todos los elementos que nos hablen de que Cristo está presente en él. Y quizás la parte fundamental es la presencia de Cristo en el altar como luz. Y el anhelo que todos tenemos, ¿de qué? De llegar a ese momento, a esa parte alta, que es la parte de la resurrección, el encuentro eterno y definitivo con el Señor. ¿Sí? ¿No? Exactamente cristianos, ¿cuántos tienen o manejan esta tradición de Día de Muertos? Como tal, toda la iglesia, es decir, la iglesia universal, celebra el 1 de noviembre, que así lo marca la liturgia, el Día de Todos los Difuntos, es decir, perdón, el 2, el Día de Todos los Difuntos. De manera muy particular, nosotros lo celebramos así. Eso sí es muy nuestro. Esto de poner las ofrendas, de celebrar la muerte y demás, es muy mexicano. Yo no tengo, digo, a lo mejor aquí alguien puede corregirme, creo que en ninguna otra parte del mundo se celebra de esa manera, como lo celebramos nosotros. Pero el Día de Todos los Difuntos, sí, es una celebración de la iglesia. Para yo entender, Sí. no es un difunto, un muerto. No, es que yo me equivoqué. Ok, el día 2 celebramos el Día de Todos los Fieles Difuntos. Y el día 1 celebramos a todos los santos. Pero perdón, la pregunta es, ¿un muerto es lo mismo que un difunto? Sí, claro. Ok, entonces, sí está bonita la tradición, si no tan pegada a la fe cristiana, a mexicana, la iglesia tiene influencia suficiente para poderla publicar en todo el mundo. Si el Halloween, por la técnica se ha conseguido, si las prácticas y las ideologías de las minorías hoy en día están aumentando, están permeando en la mentalidad de las personas. Si esta tradición de celebrar a los muertos, creer que vienen, que si les ponen sus cigarros o alcohol y todo lo que escuchaban en el día, que muchas veces por eso se murieron, si es tan bueno. Yo ojalá que la iglesia lo hiciera, pero como yo sé que eso no es así, por eso la iglesia no lo hace. Pienso yo que debemos de tomar precisamente las conmemoraciones que la iglesia litúrgicamente tiene perfectamente establecidas, que sí venerar a todos los santos, sí identificar quiénes son todos los santos, y sí hacer oraciones, hacer plegarias y pedir intercesión por todos los difuntos, más si está viendo esas bonitas tradiciones que solamente son coloridas y sirven para que las películas hollywoodenses sobresalgan, pienso yo. Esa es mi opinión. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, no olvidemos que toda cultura y toda sociedad tiene una historia. Y nosotros no podemos abolir la historia y la cultura de un pueblo. O sea, nosotros tenemos nuestra propia historia. Por eso digo, eso es muy nuestro. Y justamente por eso la iglesia no lo propone como una celebración universal. Lo único que hace es que respeta nuestra tradición y respeta lo que es nuestro. Pero eso no quiere decir que si alguien que no lo celebra está incurriendo en algo malo. Simplemente, repito, es algo muy nuestro, es algo muy de los mexicanos y que ha ido creciendo a la par con el crecimiento de la iglesia. Que quizás en algún día se termine, pues a nuestra catolicidad, pues no le va a afectar en nada, porque nosotros vamos mucho más allá de creer en ello. Nosotros creemos en la resurrección y en la vida eterna. Si eso nos queda claro, ¿no? Que esa es nuestra vida. Sí. Bueno, también desde hace muchos años, me consta de que me dedico a la
desde el 28, porque el 28 creo que llegan los que murieron accidentados, el 29 los que no sé qué, el 30 y así se la van llevando, pero todos tienen un día. Como iglesia nos queda claro que nosotros celebramos el día de los fieles difuntos y que celebramos el día de todos los santos. También tenemos que ser conscientes que somos parte de una cultura y que celebremos y respetemos la cultura, obviamente no quitando la esencia, como he dicho, cristiana, la esencia religiosa que nos caracteriza a nosotros, ¿sí? Muy bien, pues creo que con eso vamos a terminar. Muy bien. ¿Sí? Bien, agradecemos al Padre Gilberto su maravillosa intervención. Gilberto, a celebrar la vida, que es lo que celebramos nosotros. Celebrar la vida, celebrar a Dios, celebrar la belleza, la santidad. Esto es lo que nos debe llevar. Y el próximo viernes, de hecho, vamos a hablar sobre lo que se llama la comunión de los santos, ¿verdad? La comunión de los santos. O sea, cómo hay esa comunicación y cómo el que nosotros trabajemos por nuestra santidad repercute en bien de los demás. Comunión de los santos. Esa imagen que se pone de los vasos comunicantes, como si le echamos agua a un vaso, repercute en otro, ¿verdad? Sube el nivel de los demás. Entonces, si nosotros trabajamos por nuestra santidad, esto va a repercutir en bien de la iglesia. Y el viernes trataremos de eso, cómo nosotros podemos ayudar a nuestros seres difuntos que se nos adelantaron, o sea, ofrecer sufragios, ofrecer misas, rosarios, ofrecer indulgencias, y cómo nuestros hermanos que ya están en la iglesia triunfante, los santos, pueden interceder por los que están en el purgatorio y por nosotros. Pero bueno, eso ya lo veremos próximamente, no se pierdan en el siguiente capítulo. Pónganse de pie. Muchas gracias, Padre Gilberto, por su intervención. Un aplauso fuerte en esta vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dulce Madre, no me dejes esta y mi papá. Ven conmigo a todas partes, con la misma ya que después de pasar por la madre, hazte bendito Padre y Espíritu Santo. Muy buenas noches. Perdón, un último aviso. El día de mañana el tema es sobre la Eucaristía, la importancia de la adoración al Santísimo Sacramento, y nos va a hacer favor de dar la conferencia el Padre Pedro Benítez, que ustedes conocen muy bien, para que le avisen a todos sus fans que los sigan por Facebook. Muchas gracias. Dios los bendiga.